Muchísimas gracias, doctores. Pasamos a hablar fundamentalmente centrado en el libro, aunque no han visto que dentro de, por ejemplo, en el tiempo en que mi forzado, como tantos militares de nuestra época, paso a la reserva a los 55 años, me dedicaba a cosas, entre ellas a explicarme, por decirlo así, me gusta decírmelo, y es así, explicarme la historia porque, como todos ustedes, o como gran parte de mis contemporáneos, tiene grandes lagunas la versión oficial de la mayoría de los acontecimientos que hemos vivido y de los anteriores. De los que hemos vivido podemos constatar que fueron cosas del Sáhara, por ejemplo, por decir algo que me pasó en mi juventud, distinto lo que yo viví en la época en que yo estuve destinado que lo que nos cuenta. Ya han visto que gran parte ha sido centrado en el tema de 98 y sin duda se debe a mi formación militar. A lo largo de los años de carrera va rozándote con conocimientos, con historias, con estudios que de alguna forma la formación propia te hacen ver raros y chocan con tu experiencia, más o menos rica en conocimientos vividos o leídos de otras campañas, de otras naciones. Enrique Rovira, el primer fogonazo grande que sobre ese contexto de estudiar, tratar de desmenuzar, ver las contradicciones, ver los errores que se notan desde fuera de muchos textos, es un artículo que escribió Enrique sobre las actividades del capitán general, teniente general, jefe de Estado Mayor de la Capitanía de Cuba, general Pando, en medio de la guerra del 98 en Florida, en vez de estar al frente de las tropas, hablando y mandando directamente, no solo asesorando al capitán general de Cuba, sino mandando directamente, estuvo en Florida. Su capitán general le mandó a Florida, en vez de al frente, a negociar a una actividades secretas que José Enrique encontró su memoria manuscrita en el archivo de Segovia. Eso es un fogonazo, por lo menos para mí, que me dio la primera luz de que efectivamente no estaba muy equivocado. Había muchas cosas. El que en plena guerra, ya con desembarcos norteamericanos en Guantánamo, el jefe de Estado Mayor, cumpliendo órdenes, se vaya a Florida a hablar, a compadrear, a negociar, no se sabe qué, es llamativo. El segundo fogonazo, ya puestos en este estudio, profundización, es el de la aparición de este libro. Este libro, que es el que nos centra, es un mérito sobre todo de José María Balmisa, que lo encontró en la Biblioteca Nacional. Era un libro que estaba desde el año 2000 ya durmiente, ya no estaba perdido, estaba durmiente, estaba comprado después de un peritaje de la Biblioteca Nacional, o sea que no es una cosa de un papel que puede estar falseado, está acreditada su autenticidad por el peritaje de los hitos de la Biblioteca Nacional y, claro, es el sacarlo a la luz, porque ha habido autores, alguno Marino, algún historiador, que lo citan de pasado, algún familiar del almirante Cervera, sucesores, lo cita, o sea que no estaba exactamente escondido, estaba, pero nadie le había dado, después de la compra por la Biblioteca Nacional, se había atrevido a darle publicidad, sin duda por su contenido.
Balmisa lo encuentra, nos lo presenta, nos lanzamos de cabeza a transcribirlo, a comentarlo, a sacarlo a la luz, porque efectivamente es una fuente primaria. Y es una fuente primaria que es como la otra cara del espejo de lo que nos han contado ahora. Cervera, el capitán de navío Cóncava, el capitán del puerto de Santiago de Cuba, escribe en su versión prácticamente acabada la guerra y se la publican y con los parabienes del ministro, del gobierno, de la regente, y esa es la que ha quedado, que nos ha llegado a nosotros un poco en el contexto de que perdimos porque teníamos que perder, porque éramos inferiores en todo, en organización, en medios. No es así. Esta es la otra cara del espejo, donde dice que no había carbón, Cervera, Concas, su ministro de Marina dice y documenta que sí que había carbón. Había muchos carboneros en muchos puertos, además de en los puertos mismos. O sea, había habido un esfuerzo de guerra bastante serio y eso no se sostiene. Donde dice que, esa versión oficial, que en los cañones, sobre todo los cañones de calibre intermedio, 150 milímetros, alrededor de tiro rápido, que eran los que de verdad resolvían los combates, porque esa capacidad de fuego les hacía muy eficaces, que no funcionaban porque tenían defectos o porque las municiones estaban mal fabricadas y no se adaptaban a los cañones y había que desechar unos, había interrupciones. Demuestra a Uñón que no es así, pero lo demuestra además con documentos del propio Cervera, que va aportando en los primeros ejercicios que hace cuando se hace cargo de la escuadra de instrucción, dice que funcionaba muy bien. Y luego, subordinados de Cervera, cuando Cervera les hace repasar las municiones y los cierres y los calibres, van documentando y van elevando esa documentación a Madrid diciendo que no es así. Estamos en ese libro que es, como digo, la otra cara del espejo. Y además tiene muchas cosas, por hablar un poco por encima. Hablas del carbón, de las municiones, del armamento, pero también tiene cantidad de estadísticas y informes. Él, desde su posición privilegiada y con los auxiliares que tenía, documenta perfectamente la guerra, desde una cronología detalladísima de acontecimientos propios y extranjeros del enemigo, de la prensa enemiga, de la prensa propia, de informes, distancias. Es un cúmulo importantísimo. Noticias que acumula. Hay consejos de guerra inmediatamente después de la derrota en la metrópoli, en España, en la corte, y hay muchos particulares, hay muchos votos particulares en esos consejos de guerra que ponen concretamente el punto sobre las contradicciones. Ese cúmulo de datos importantes es el que da un valor extraordinario a este libro, que es, como decimos, una fuente primaria. Una fuente primaria documentada, cuya trazabilidad no es auténtica, es demostrable, no se puede dudar de ello. Unas reflexiones que quiero hacer al principio, por encima, pero que son fundamentales para ponernos en situación. Una de ellas es que 100 años antes del 98, precisamente 100 años antes del 98, mediante el tratado entre los Estados Unidos, las colonias de América, inglesas de América, la naciente Estados Unidos de América y el Reino de España, el Tratado de Onís, demuestra que esos límites desde Florida y la Luisiana, desde el Mississippi hacia el oeste, era España, era Nueva España concretamente, el Virreinato de Nueva España, que incluía Filipinas, incluía las Antillas y demás. Eso, en 100 años, cambia radicalmente hasta el punto de desaparecer España, y no solo España, México y las naciones que surgen de ese proceso secesionista por completo.
tremendo, pero es así. Es un siglo XIX que hay que tener en cuenta también, que nace prácticamente con la Revolución Francesa, con una monarquía española que se enfrenta a esa Revolución Francesa para inmediatamente hacer armas con ella y pasarse a su bando, a pesar de que esa República Francesa ha perseguido a sus conciudadanos en la bandera, es un genocidio antirreligioso, anticatólico. Bueno, ese cambio empieza así, pero a efectos de España, he hablado de que la Luisiana desaparece primero por ser Napoleón nos fuerza a vendérsela con carácter reteniendo España el derecho a que si Francia lo vendía tenía que ofrecérsela a España. Napoleón no lo hace, perdemos eso. Napoleón nos mete en esa invasión que da origen a la Guerra de la Independencia y curiosamente nuestro aliado va a ser Inglaterra. Y Wellington, al que las Cortes de Cádiz nombran generalísimo, viene a España con los mismos hombres que tenía a sus órdenes para invadir el Virreinato de la Plata. El siglo XIX empieza así. Empieza así y una vez acabada la Guerra de la Independencia, una revolución, la Revolución de Riego, impide que se manden tropas a recuperar o a frenar los movimientos secesionistas y poco después un abrazo masónico y la batalla de Ayacucho consagran prácticamente la derrota de las armas reales, las españolas. Así empieza el siglo XIX con esos movimientos de nuestro aliado inglés, con estos movimientos de nuestro aliado francés que nos invade, con estos movimientos de subversión interna, tanto secesionista como de abrazos masónicos y batallas pactadas como la de la Ayacucho. Pero acaba igual. El 98 es el cierre de ese siglo. Hay que tenerlo visto. Y el 98, por decirlo así, como guerra, empieza un año antes de la firma del Tratado de Paz, cuando se produce el magnicidio de Cánovas. El magnicidio de Cánovas que, casualmente, un supuesto anarquista fichado, porque no solo estaba fichado en Italia, estaba fichado en España, había participado en atentados en Barcelona, huye a Francia, la policía francesa también lo expulsa, pasa a Inglaterra, vuelve a Francia, está en contacto con separatistas puertorriqueños, cubanos, que tienen su sede en Nueva York, aparece el americano, entra por Portugal con un arma y acaba produciendo esos disparos que matan al presidente del gobierno con absoluta impunidad, a pesar de la escolta personal, de la policía, guardia civil local y demás. Y inmediatamente después se le juzga y prácticamente sin solución de continuidad en unos pocos días se le ajusticia y se pierde la posibilidad de saber cómo le había dado precisamente por matar a ese presidente que había dicho que hasta la última peseta, hasta el último soldado, mantener nuestra posición. Ese es el siglo XIX. Hay que ver la guerra del 98 en ese contexto. Quizá por esos factores oscuros de traición de nuestros aliados y de movimientos internos que permiten esos magnicidios, esos separatismos, esas connivencias con intereses contrarios a los nuestros. Hoy en día, por ejemplo, hace una semana teníamos una presentación y se pospuso, se cerró, porque supuestamente Cervera es un personaje intocable. Es decir, que sea verdad o no sea verdad, el hecho es que estos temas siguen sujetos a tensiones y a enjuagues para que no salgan del silencio en el que han estado envueltos hasta nuestro. Por adelantar un poco en la exposición, gran parte de las verdades oficiales que se nos han impuesto es que nuestra escuadra era incomparablemente inferior a la norteamericana y se suele hablar haciendo estadística de cañones. Ellos tenían no sé cuántos cañones de 200, de 300,
Una cosa tiene que quedarnos clara, y yo no soy marino, pero bueno, soy artillero, he estudiado y he leído. Entonces, los barcos no llevaban telémetros ópticos monostáticos, no medían distancias, salvo en estadía o prácticamente a ojo. No había direcciones de tiro electromecánicas, abacos, no es lo que entendemos ahora de los progresos, que la pieza de artillería se apunta con un radar y un calculador da los datos de tiro y eso tiene una precisión automática. Además, los mecanismos de alimentación de ese cañón poderosísimo son muy rápidos, son servos, neumáticos, y la cadencia de tiro no es así. Entonces no había direcciones de tiro, no había telémetros, y la cadencia de los grandes calibres era muy lenta, era lentísima, un disparo cada 4, 5 o más minutos, con lo cual un blanco en movimiento a los 5 minutos no está, desde luego, ni en posición parecida a la que tenía inicialmente. Los combates navales se resolvían fundamentalmente por las armas, los cañones esos intermedios de 150 que llevaban la munición engarzada y tenían un sistema de retroceso. Esos eran los que... Entonces, ese aspecto de superioridad, porque los acorazados norteamericanos eran muy potentes, sus cañones, no es válido en todo. No cabe duda que si un disparo de esos se acierta, hace como hace pupa también los torpedos. Pero los torpedos no se tienen en cuenta generalmente en estas comparaciones. La escuadra española se había construido un poco siguiendo, dicen los marinos, la escuela francesa de unidades rápidas para ataques nocturnos, ataques y retiradas rápidas, y fundamentalmente con torpedo. El torpedo como tal puede hundir, si tiene la fortuna o la casualidad de llegar a un barco, hundir a un barco de un solo impacto por la poderosa carga. Esa era. Entonces España había inventado el submarino, que nosotros mismos nos encargamos de frenar y de echar al pique, incluso de vender sus secretos en el diario oficial, en la Gaceta de Madrid se escriben, un desastre. Y se había inventado el destructor. El destructor era un torpedero rápido, pero además con capacidad de navegar en mar abierto. Era ese destructor de Villamil, era un barco torpedero rápido, con cierta artillería, y eso, muy náutico, muy marinero. En ese sentido estaba hecha esta escuadra de instrucción que manda Cervera. 4 cruceros acorazados, bastante nuevos, muy nuevos, más que los americanos, construidos más recientemente, muy veloces, bastante acorazados, con calibres importantes, y lleva también, cuando sale de la península, 3 destructores, estos inventos de Villamil, primicia en el mundo, invento español, y los primeros que los ponemos, pero eso no se usa. Entonces esas comparaciones que hay entre unos y otros no se tienen en cuenta, solo se hacen para resaltar los campos en los que hay inferioridad por parte de España, no los campos en los que... Tampoco se tiene en cuenta la artillería de costa, y lo que es en los desembarcos, que el que está en tierra tiene la ventaja de tener toda a mano, y el que desembarca es el que tiene que poner en tierra con oposición, todo, desde los métodos de combate a los de vida. Todo eso se obvia, pero hay que tenerlo en cuenta. Y no se emplean. En el cuadro de arriba es una interpretación de lo que sería si hubiera navegado junta la escuadra española, parte de la escuadra española, donde hay un acorazado, hay un crucero acorazado muy potente, y luego los 4 que llevó Cervera al Caribe. El acorazado y el mejor crucero acorazado no participa en combate, se les manda un poco tarde porque tardan en aprestarse o porque hay indecisión, se les manda hacia Filipinas, y entre nuestros aliados ingleses y franceses hacen todo lo posible para que crucen el canal de Suez tarde. El hecho es que ni siquiera los pocos o muchos medios que teníamos
los empleamos. Esto será otra constante también en la guerra. Hay que tenerla en cuenta. Y es de las cosas que documenta la Unión. Entonces, como paso siguiente, por orden cronológico, los primeros combates son precisamente en Cavite. En Cavite, en Filipinas. En Filipinas, donde apoyándose en la base inglesa de Hong Kong, la base de nuestro aliado inglés, parte una escuadra que se aproxima al archipiélago y la Junta de Defensa de Filipinas había determinado que la escuadra de Montojo se acogiera a una base que estaba en construcción, por decirlo así, a punto de terminar. Se había comprado un dique flotante a Inglaterra, que los ingleses no lo hicieron hasta bastante tarde. En fin, ese es la base de Subic, que está un poco al norte de la bahía. En esa base de Subic, la Junta de Guerra había dispuesto que de los 6 cañones más modernos de costa que tenía España en Filipinas, 4 fueran allí para barrear la entrada. En esa base de Subic hay una isla, la Isla Grande, en la entrada, con lo cual quedan 2 canales. El pequeño se aponaba con barcos hundidos, el más grande con minas y con esas 4 cañones. Cuando llega Montojo allí, que nos dan de guerra, se encuentra con que no están artillados esos cañones, solo hay apenas uno, y ni el capitán de navío que mandaba ese destacamento, esa nueva base naval, se lo había informado, ni el capitán general tampoco se lo había. La cara que debió poner no se sabe, tuvo que retirarse, pero ese es el primer punto oscuro de los muchos que hay secuencialmente en esto. Hay alguien que no avisa a su almirante, que no le ha dado tiempo, no ha querido, no ha podido montar los cañones, que cuando va allí el almirante Montojo se encuentra con eso, que se tiene que volver, que vuelve ya un poco con los americanos pisándole los talones, se quiere acoger al puerto de Manila, que tenía artillería de costa de todos los calibres, pero 4 obuses de 240 bastante potentes, muy eficaces, además de que en el puerto había un malecón en construcción de ampliación del puerto, podría servir de freno a torpedos y a disparos rasantes del enemigo. El capitán general le dice, no, aquí no te pones. No te pones porque fíjate, si algún disparo norteamericano se pasa y cae en la ciudad, pues qué pena, los hijos, los tagalos, nosotros. Total, que el combate de Cavite se hace después de todas estas carambolas. No se hace donde estaba previsto, ni donde era segundo lugar mejor, sino en el arsenal de Cavite. El arsenal de Cavite, que solo tenía 2 de esos cañones más. Cuando pasa la escuadra norteamericana por las bocas de la entrada de la bahía de Manila, que estaban artilladas, esas las había artillado la Marina, y estaban artilladas, pasan en fila india, fila de 1, con una distancia de noche, la noche del día 1 de mayo, con una distancia de unos 300 metros entre el barco y el barco, despacio, para no encallar. Había reflectores en esas baterías. Había un barco de vigilancia exterior que tanto Subic avisa por telégrafo que han pasado los norteamericanos, ese barco que está de vigilancia exterior avisa que vienen los americanos, los proyectores no se encienden, no se hace fuego, hasta que prácticamente han pasado todos y no se acierta ni a la escuadra americana. Eran 4 navíos de guerra, 2 auxiliares armados y otros 2 transportes entre carbón y... No acertamos ni siquiera a los 2 últimos de la fila, del kilómetro y pico a 10 nudos por hora, a una distancia de 3 o 4 kilómetros perfectamente. Esto es así. ¿Por qué se hizo así? ¿Por qué no se encendieron reflectores? ¿Por qué no se...? Con que se hubiera hundido un cañonero, con que se hubiera hundido un carbonero, con que se hubiera hundido el de las municiones, esa escuadra que venía, como mucho, podía haber disparado todo lo que tuviera y se hubiera tenido que volver. Bueno, al día siguiente, por la mañana,
la escuadra norteamericana hace la primera de las pasadas de ataque a la de Montojo, que está desplegada, pegada a punta sangre al arsenal, y le disparan desde la plaza de Manila 2 obuses de 240. Inmediatamente el capitán general ordena que no se haga fuego contra la escuadra norteamericana. Aquella tarde el coronel del regimiento de artillería se suicida delante de capitán. Le han impedido hacer fuego. Todas estas cosas están ahí. Vienen en parte en el libro y otras cosas. El caso es que Montojo, después de aguantar 5 pasadas de la escuadra norteamericana sin que le hundan ningún barco, cuando la escuadra norteamericana se reúne hacia mediodía a reponer munición y a descansar, Montojo, que ha visto supuestamente cómo se desarrollan los hechos y lo que se pide de él, que no le dejan subir a Zúrich, no le dejan entrar en el puerto, se retira y dice a sus barcos que se acojan a aguas poco profundas y cuando, si es que vienen los norteamericanos otra vez, abran grifos, se hundan los barcos y se salven la ciudad. Y eso es lo que hace. En este contexto, porque Montojo hace mal en no enterarse que Zúrich no está artillado, Montojo hace mal en no luchar hasta el final, pero estamos viendo que la situación de capitanía es esta. Y en un mes más, cuando la escuadra americana vuelve la segunda vez, a mediodía, se dedica a batir todo lo que no había batido mientras había defensa. Y el capitán de navío de primera clase, Sostoa, que manda al arsenal, apenas inmediatamente rompe el fuego con él, pide parlamentar y se rinde. Rinde el arsenal y rinde la plaza de Cali. Con lo cual, Estados Unidos tiene un punto de desembarco fortificado, porque la plaza de Cavite era, pues, no sé, como la ciudadela de Pamplona, ese estilo de fortificaciones antiguas, pero de grandes muros, y con artillería más o menos antigua, más o menos, y 1000 y pico hombres. Estaba ahí la guarnición de la provincia de Cavite. No hubieran desembarcado, no hubieran podido los norteamericanos con 250 infantes de marine y marineros sacados de cocina no hubieran podido, pero eso se lo ofrecen inmediatamente. Y además se desartillan las baterías de la entrada de Manila en esa rendición. O sea, este es el contexto en el que nos tenemos. Dicho esto, casi pasamos al escenario siguiente y José Enrique, si te parece, hablamos del viaje de Cervera a la península, que eso sí que documenta a Unión perfectamente. Porque entre las cosas que hace es hacer una cronología detalladísima, hacer algún plano, como este que se ve arriba a la derecha, que es los movimientos de las escuadras norteamericanas. La escuadra norteamericana, lo primero que hace, la mitad de ella es atacar Puerto Rico, y esa mitad, desde luego, era inferior a la de Cervera, como mucho igual, y no hay enfrentamiento. Hay unas circunstancias del viaje que, dado el tiempo que llevo hablando, si quieres, continúa. Bueno, pues buenas tardes. Pues sí, efectivamente, ya has contado que empezó muy mal la guerra para España, por la derrota tan temprana en la bahía de Manila, y luego fue, claro, luego fue empeorando. Cervera llega tarde al Caribe, le mandan ir a Puerto Rico, no va a Puerto Rico, va a Martinica, no encuentra carbón en Martinica, se va a Curazao, cuidado, porque aquí no dice Unión que en Martinica había carbón y no lo quiso tomar. O sea, estamos viendo que por qué este libro es peligroso. Ya nos está contando que todo lo que nos habían dicho es mentira. Yo me acuerdo de pequeño que me contaron es que a Cervera le mandan con solo carbón para la ida. Uy, qué pánico. Claro, iba a la muerte. Solo le dieron carbón para que fuera y una vez allí los yanquis los mataran a todos, solo necesitaba carbón para ir. Este cuento nos cuenta, este libro nos cuenta que había un sistema muy sofisticado de carboneros en todo el Caribe, hasta el punto que Cervera, cuando sale de Cabo Verde, no dice a dónde se dirige. Nadie puede saberlo. Decide en el último momento ir a la isla francesa de Martinica. Pues ahí había carbón. ¿No lo toma?
se aleja, sus instrucciones son ir a San Juan de Puerto Rico, que está relativamente cerca de Martinica, no lo toma y se va a la otra punta del Caribe, a Curazao, donde tampoco lo encuentra, pero es que venía un carbonero viniéndole, justo siguiéndole la huella por detrás. Y no lo encuentra no se encuentra de casualidad, pero estaba también el carbonero allí. El carbonero llega a Curazao y de Curazao le mandan irse a Santiago. Y va a Santiago el carbonero. Y a las puertas de Santiago, estando Cervera con sus cuadras dentro de Santiago, un transatlántico artillado que habían puesto los norteamericanos en la entrada, sin saber todavía que Cervera estaba dentro, y una patrullera, una cañonerita que tenían los norteamericanos, son los que apresan el Restolmer delante de las narices de la escuadra española. O sea, estamos viendo que hay cosas raras y que este libro nos cuenta que hay cosas raras. Pero bueno, como tampoco creo que la función, porque no nos daría tiempo, es contar la guerra del 98, pues sí diré que se evidencia en estos puntos que acabo de decir que hay cosas raras. Todos los capitanes generales, como has comentado antes, creo que fue Pilar o tú, fueron sustituidos antes. Quería hacer una mención especial a Puerto Rico, porque Pilar está hablando de la hispanidad. En Filipinas y en Cuba había una guerra interna. En Filipinas se acababa de llegar a una paz de Biak-Navato en 1897, justo el año anterior, pero había habido guerra hasta algún año antes. Los tagalos se volvieron a alzar. En Cuba, peor, Cuba estaba en guerra civil interna desde 1895. Una guerra civil. Pero en Puerto Rico no había nada de todo eso. Puerto Rico se ha magnificado, la leyenda negra que decía Pilar, se ha magnificado Puerto Rico diciendo que sí, que en Puerto Rico había un movimiento de separatista y otro anexionista con los Estados Unidos. Nada, todo eso es leyenda negra. No había nada, eran ciudadanos españoles, una provincia autónoma que elegía a sus diputados al Cortes en España, la primera provincia autónoma, además, la segunda fue Cuba, la primera fue Puerto Rico, y cuando los norteamericanos toman la isla, también de una manera rara, porque vemos que desembarcan con un ejército de voluntarios, con unos fusiles anticuados de la guerra civil, que se los cambian. Nada más llegaban a la playa, le cambiaban el fusil, que era un Springfield Traptor, era una lata que se usaba en la guerra civil, se lo cambian por un moderno fusil danés, Jorgensen, pero los pobres soldaditos americanos que desembarcan allí, en total paz, nadie se opuso a sus desembarcos, no sabían usar el fusil que llevaban. Estamos viendo que hay cosas raras. Hay cosas raras y Puerto Rico, pues ahora mismo hay un sentimiento, yo he ido allí y todos los amigos que tengo, todos quieren volver a ser españoles. Y bueno, porque es una colonia. Y por eso en Naciones Unidas tiene representación en el Comité de Descolonización. No pueden votar al presidente de los Estados Unidos. Los puertorriqueños no saben ni lo que son una colonia. Pero bueno, que estamos viendo que hay cosas raras. El propio capitán general de Puerto Rico, que se le envió en febrero del 98 y que era un cubano muy aguerrido y que hubiera cambiado la historia, Puerto Rico no se hubiera rendido, pues muere el mismo día que llega. Hay cosas raras. Llega el 1 de febrero del 98 a las 9 de la mañana, muere a las 3 de la tarde después de comer. Son cosas raras que aparecen. Claro, Puerto Rico no tiene grandes hechos de armas como sí tiene, que nos está contando José María, pues Cavite en Filipinas, la batalla naval de Cervera en Santiago, la batalla terrestre en Santiago de Cuba, de las Lomas de San Juan. No tiene grandes hechos de armas, pero básicamente pues tenía un ejército de 11.000 soldados experimentados, son invadidos por un ejército de 11.000, muy parejo, pero España lo que hace es retirarse, poco a poco va retirándose. Al desembarco de los norteamericanos opone una fuerza de 350 hombres, que encima ordena retirar. Bueno, hay que estudiar porque no es como nos contaron.
No es en absoluto como nos contaron, no era esta fuerza del americano, ¿no? El americano entonces no era nada, tenía un ejército mucho más pequeño que el español. Por ejemplo, Cuba, volviendo a Cuba, el ejército español en Cuba era de 200.000 hombres. Se dice que estaba con esto acabo, el soldado español estaba cansado y hambriento de la guerra que llevaba. Bueno, en Puerto Rico no había guerra ni hambre, no podía estar cansado y hambriento. Y en Cuba sí podía estar cansado y hambriento, puesto que llevaba 3 años. Pero como hemos visto en los últimos de Filipinas, que ha escrito Balbuena, en los últimos de Filipinas, ¿qué nos vienen a decir? Los últimos de Filipinas nos vienen a decir el soldado no se rindió. Se rindieron los generales y los políticos. El soldado no se rindió ni aunque se moría de hambre, que se murieron de hambre y se tuvieron que comer pues hasta las ratas y durante un año el soldado no se rindió. Y que vemos en las lomas de San Juan. En las lomas de San Juan también vemos cosas raras. Los norteamericanos atacan con una punta de lanza de 18.000 hombres. ¿Y qué se le pone delante? 450 hombres en las lomas de San Juan. Tuvo suerte España, o desgracia para ellos, que los norteamericanos dividieron su ataque hacia el norte y había un poblado fortificado que se llamaba el Caney, había otros 550 hombres. Entonces los 18.000 norteamericanos se enfrentaron justamente a 1.000 españoles. ¿Tiene sentido esto? Cuando la guarnición de Santiago era de 10.000 hombres y además habían desembarcado 1.000 de la escuadra, que no estaban cansados ni hambrientos, venían de España. Pues les opusieron 450 hombres, que su función era lo que se ha hablado en España y que a mí me da mucha pena, la contribución de sangre. El enemigo nos va a tomar esto y el ejército tiene que hacer su contribución de sangre. Nunca la victoria entró dentro de los planes del ejército español. Y ya es más complicado decir, bueno, del ejército español con los nuevos capitanes generales que había sustituido el gobierno liberal. Con el gobierno de Cánovas de Castillo era hasta el último español y la última peseta, y con el gobierno de Sagasta es ni un español más, ni una peseta más. Además, lo puso por escrito. Y por último, lo que hemos comentado, sí, ya que corto, de Cuba, el capitán general. ¿Quién son los capitanes generales? Son políticos. Son políticos que van a implementar una autonomía. También a Filipinas. A Basilio Agustín llega a Filipinas a intentar implementar una autonomía. No le da tiempo a hacerlo. Pero sí la implementan en Cuba y en Puerto Rico. Ahí funcionaban perfectamente las autonomías. Pero era un político, el capitán general Blanco era un político. ¿Quién tenía que dirigir las tropas? Las tropas las tenía que dirigir un teniente general llamado Luis Pando Sánchez. El archivo histórico militar de Madrid está digitalizado y al estar digitalizado tú ya pides lo que necesitas y ya alguien se ha tomado el cuidado de digitalizarlo. Pero que también decía, son los mejores archivos del mundo, el de Madrid y el de Segovia. El de Segovia, además de ser bueno, es sorprendente porque te dan el documento físico. No sé durante cuánto tiempo durará esto, pero tú pides un legajo, te dan un legajo, hay un subteniente que te está mirando a ti y a todos los que están estudiando, no te quita ojo, no puedes llevar bolígrafo, no puedes escribir, solo leer, y estás leyendo el legajo original. Y así fue como pude encontrar cuando pedí el expediente el teniente general Pando, pues un informe que ellos no sabían que estaba ahí, que yo creo que por lo que yo he visto con este libro y que se ha intentado ocultar este libro, se llegan a saber que el informe del general Pando está en el expediente de Pando, lo hubieran distraído. No roto, no quemado, guardado, como este se guardó durante 125 años, guardado para más adelante. ¿Qué dice este informe escrito por el propio Pando? Que a él le ordenan salir de Cuba el 21 de junio del 98, dirección Tampa, base del generalísimo Miles. ¿Cuándo invade? 21 de junio. ¿Cuándo invade los Estados Unidos Cuba? El 22 de junio, al día siguiente. Vemos que hay cosas raras y eso es lo que nosotros estamos trabajando en desentrañar. Quizá, por dar una pincelada más, es importante también hablar de Santiago. Santiago, dos cosas por lo menos. Santiago tenía un puerto, una entrada muy estrecha, estaba en la zona Mambí, en la zona insurrecta, no era el sitio ideal.
Por supuesto, era el peor sitio para meterse la escuadra de Cervera. Pero se mete habiendo despreciado el carbón de Martinica, y se mete. Y repone un poco sus niveles, pero se escuda en decir que no están repuestos al 100% y que enseguida que aparece un barco auxiliar americano por allí, que están cerca. Eso a Auñón lo demuestra, ya no es una percepción subjetiva nuestra, sino que el ministro de Marina dice que se lo expliquen cómo puede decir que está cercado, que está embotellado Cervera, cuando solo tiene enfrente un mercante auxiliar armado y se deja robar un carbonero, el Restormer y demás. Bien, esa es la situación. Cuando se producen los desembarcos en Guantánamo y siguiendo precisamente el mismo esquema que hicieron los norteamericanos, los ingleses de Vernon después del ataque a Cartagena de Indias. Cuando Vernon quiere atacar y ataca y se enfrenta a Cartagena de Indias y se tiene que volver sin conseguir su objetivo, por las de Lezo, por todo esto, quiere llevarse a Martinica, que es esa isla inglesa que está enfrente de Santiago, por lo menos un trofeo, conseguir capturar el puerto de Santiago y empezar la invasión de Cuba. Desembarca en Guantánamo y esa superioridad naval y terrestre impresionante, más que la norteamericana, que se vuelca sobre Santiago, no pasa de las primeras sierras, porque la pobre milicia local frena el avance. Entonces la malaria, las enfermedades tropicales, el agua y demás, hace que al final tampoco se pueda llevar no Cartagena de Indias, de donde había acuñado ya las monedas de la Victoria, ni Santiago. Bueno, pues en Santiago, ese sitio tan mal, el peor de toda la isla de Cuba para encerrarse la escuadra, tenía un puerto que, en base a los cañones desembarcados de un crucero auxiliar, el Mercedes, que se montan en la socapa, tenía una defensa mínima importante que, a pesar de los reiterados bombardeos norteamericanos, no consiguen desmontar. Una vez algún disparo en tierra por efecto de la explosión, una de las piezas, pero las piezas españolas, algún antiguo cañón, aguantan hasta el final. Bueno, cuando la batalla terrestre, esta de las Lomas de San Juan, queda prácticamente en tablas y nuestros mandos político-militares se rinden o se van a rendir, el capitán general Blanco dice a Cervera que sale, perentoriamente que sale. No había necesidad de que saliera, había llegado Escario con refuerzos, se podría haber la escuadra bombardeado a los... Sale. Y Cervera sale de día. Sale de día y volvemos a... Esa escuadra que estaba pensado con destructores, con torpedos, con ataques rápidos, sale de día, no hace ningún ataque de noche. Tú has traducido el informe del capitán del acorazado de Obregón, que dice que tenía auténtico pavor, él como capitán de ese acorazado, a que la escuadra española saliera de noche, porque aunque ellos tenían un acorazado enfocado a la entrada, él pensaba que solo con la vibración de los estampidos de las pesas pesadas, de los cañones pesados, esas lámparas, por su vibración, se iban a romper. Y además, si no, simplemente el humo de la pólvora negra fundamental que usaban, o no blanca que usaban los norteamericanos, iba a cegar la visión, y con lo cual los torpederos americanos, los torpederos nuestros, se iban a acercar los destructores y les iban a hundir. Bueno, pues sale de día. El problema increíble es que sale de día. Y no ataca, y eso por orden del teniente general Linares, del mando de tierra, no disparan nunca nuestra artillería de costa al reflector que estaba enfocando la bocana, porque supuestamente había que ahorrar munición. De día no se ahorraba munición, de noche se ahorraba munición. No sale nuestra escuadra de noche, no queremos. Otra explicación no hay, a pesar de que su jefe de Estado Mayor le había, y algún otro capitán de los instructores le había enfocado ahí. Pues en ese contexto estamos. Yo quiero, por cerrar, hacer un resumen general de que aquella guerra se planteó de la peor forma posible y hemos hablado que se les cede el arsenal de Cavite sin resistencia,
pero también en Guantánamo y sobre todo en Siboney no se ofrece resistencia. No se ofrece resistencia que si hubiera hecho. Hay en alguna conferencia del Instituto de Cultura Naval, algún marino dice que esos desembarcos fueron los norteamericanos fueron los más desorganizados de la historia, totalmente desorganizados. Y si nosotros, como dice Auñón, hubiéramos volado nuestro muelle minero, hubiéramos puesto alguna resistencia, no hubieran podido físicamente resistir, sino muy malamente, si encima en las sierras se les hubiera puesto resistencia armada también. Los desembarcos se les deja. No hay contraataques de conjunto. En ninguno de los escenarios, sobre todo en esos 1000 hombres de la escuadra que tenían o podían haber tenido cañones de desembarco, ametralladoras que llevaban a bordo para estas cosas, hubieran actuado en conjunto, una vez frenados delante de las lomas de San Juan, aquel desembarco se hubiera muerto. Simplemente con que no se hubieran rendido, la malaria hubiera hecho su labor, la fiebre amarilla, y hubiera circula por ahí, tú también has traducido, una especie de insubordinación por escrito de los generales y coroneles norteamericanos pidiendo que le saquen de allí, que se están muriendo. Se están muriendo. Todo eso está. Ese escenario, esas contradicciones militares y políticas son las que, de alguna forma, tienen el peso de la convicción de que aquella guerra fue una derrota pactada, por no hablar en términos más. Pues, Enrique, si quieres decir alguna cosa más. Y si no, yo quizá ya dejar más a las preguntas, a las inquietudes que tengan